Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me presento, yo soy Armando Alfaro y formo parte del equipo de Mercado Bits ya desde hace algunos meses. Y bueno, yo estoy encargado de la parte de la comunicación, de estar en contacto con ustedes a través de redes sociales, apoyando también a Mercado Bits en todo lo que tiene que ver con videos y toda esta información que ustedes poco a poco van a ir viendo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que les decía hace un ratito antes de comenzar, que este tema a mí en lo personal me apasiona. Desde hace ya más de 3 años he estado muy metido en el tema de las criptomonedas, principalmente Bitcoin. Me considero un maximalista de Bitcoin y para los que no estén familiarizados con estos temas, un maximalista de Bitcoin es quienes consideramos a Bitcoin como la moneda eh, o la criptomoneda que realmente es lo más similar al dinero, que debería de ser dinero duro, dinero fuerte como el oro. Entonces se le considera el oro digital. Todas las demás criptomonedas, pues vamos a decirlo, tienen sí una utilidad, pero ya no representan esta moneda fuerte. Ahora, nosotros aquí en Mercado Bits, pues el equipo de desarrollo ha estado trabajando ya desde hace tiempo en lo que es esta criptomoneda que es Peso Bits, y ahí es donde también viene esta parte de hacer el símil. Peso Bits es lo más parecido a Bitcoin con algunas características diferentes porque tiene una utilidad o una aplicación un poquito diferente y ahorita voy a ir explicando esa información en el transcurso de esta plática. Entonces, para mí el tema de la adopción cripto ha sido muy importante desde conocer lo que es Bitcoin, pero también me he dado cuenta de que hay eh, pues un desarrollo muy importante en las cuestiones tecnológicas y esto no va a parar. Entonces, creo yo que todos nos tenemos que adaptar, nos tenemos que acostumbrar y tenemos que estudiar a fondo el tema para no quedarnos fuera, ¿ok? Entonces, primero, felicidades a todos ustedes que están aquí, porque esta información espero les abra la visión, les abra una capacidad de ver a futuro, porque ya el futuro es inminente, no estoy hablando de años, 5, 10 años, sino ya es cuestión de meses, todos estos cambios que se están dando en las finanzas. Entonces, pues bienvenidos y ahora sí, pues vamos a comenzar. Bueno, primero, los puntos de vista y opiniones expresadas por mí en esta presentación, pues son mis ideas y no necesariamente reflejan las de la empresa, en este caso Mercado Bits. Entonces, mi opinión, y en este caso es muy importante que ustedes lo sepan, mi opinión es a título informativo y en ninguna circunstancia constituye una recomendación de inversión ni asesoría financiera. Entonces, esto es información general, es importante que ustedes investiguen, estudien a fondo y si el tema les interesa, pues sea en base a esa información y a todo ese conocimiento. Si ustedes de repente dicen, oye, me interesa invertir aquí o acá, pues sea porque ustedes ya estudiaron a fondo el tema. Ahora sí, adopción. Miren, a través de toda la historia de la humanidad, y esto es algo que siempre ha venido pasando, ha habido avances tecnológicos que por su importancia han tenido un impacto muy fuerte en la sociedad, en la población, y ha sido algo que en todo el mundo impacta. No sé si ustedes, revisando la historia, se hayan dado cuenta, pues antes de que existieran las imprentas, antes de que se diera la primera imprenta, pues había un control de la información de parte de dos grupos muy poderosos, ¿no? De lo que era el gobierno y la iglesia, que siempre se repartían el poder. Entonces, si la iglesia decía esto, pues la gente tenía que aceptar eso porque era pues la verdad o la realidad de ese momento. Pero a partir de que surge la imprenta y se empiezan a imprimir los primeros libros, que uno de ellos fue la Biblia,
pues la gente se empezó a dar cuenta y decía, oye, pues es que esto que viene aquí escrito no es lo mismo que lo que me están diciendo por acá. Y la gente ya empezó a darse cuenta y empezó a abrir los ojos de que no todo lo que le decía la autoridad o las autoridades, pues era lo que venía escrito en los libros. Entonces, al principio, pues como siempre en un avance tecnológico importante, hubo mucha gente que le tenía miedo a ese avance. Inclusive se quemaban libros, cuando salieron los primeros telares en Inglaterra, cuando se empezó a industrializar un poco, pues hubo grupos de personas que quemaban, destruían los telares, las imprentas, con tal de que no hubiera este desarrollo. Uno, por el cambio de ideas, por el cambio de conciencia, pero también porque mucha gente sentía que esos avances tecnológicos, esa industria que estaba apenas creciendo, le iba a quitar su trabajo o se iban a quedar sin chamba. Y si ustedes se fijan, esto es algo que ha venido sucediendo siempre a través del tiempo en todo avance tecnológico. Cuando se empezaron a crear los robots en las empresas, pues mucha gente decía, oye, es que nos vamos a quedar sin trabajo, ya no va a haber trabajo para los obreros, a los que construyen autos, a los que construyen ciertas cosas, ya no va a haber chamba. Pero una de las cosas que a nivel global la economía estudia pues es que independientemente de estos cambios, siempre desaparecen ciertos grupos de trabajo, pero a la par aparecen cosas nuevas y se contratan gente más especializada en otras, porque nos tenemos que poner a pensar, pues sí, o sea, ya hay un robot que hace ciertas cosas, pero también tiene que haber alguien que fabrique ese robot, que le dé mantenimiento, que lo programe, que lo vaya a instalar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que esos avances tecnológicos siempre en toda la historia de la humanidad ha hecho que grupos de personas se dividan, unos pensando que se van a sentir atacados por ese avance y otros pues simplemente piensan que eso les va a quitar su trabajo. Y hay otro grupo de personas que obviamente ve a futuro, piensa en toda la gran oportunidad que eso va a traer consigo y lo aprovechan para hacer fortunas. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿en qué posición estás tú con los avances tecnológicos? Si eres de las personas que, por ejemplo, con su celular todavía batallan, con una computadora, con una tablet, con una laptop, porque yo escucho a mucha gente que dice, es que yo no soy bueno para los avances tecnológicos, yo soy malísimo para la tecnología y se están quedando atrás porque la tecnología no va a parar porque tú no la aceptes. Entonces, ahora viene el cambio tecnológico más importante que ha tenido la humanidad en el tema del dinero y obviamente también esto, pues nosotros lo tenemos que ver como esos pequeños avances o grandes avances de si nos estamos adaptando a ellos. Si nosotros nos cuesta trabajo de repente ver, oye, pues es que el celular me cuesta trabajo, pues ahora imagínate lo que puede ser una tecnología, en este caso como las criptomonedas, como el Bitcoin o en nuestro caso con peso bits. Entonces es muy importante que si tú quieres aprovecharlo, tengas una mentalidad abierta, te des cuenta del potencial que tiene todo esto y sobre todo de darte cuenta que los momentos más oportunos para aprovecharla son al inicio, cuando todavía hay pocas personas que lo adoptan, porque también va a haber necesidad de qué, de crear todo el sistema de capacitación, de cursos, de entrenamiento y de ver qué necesidades tiene la gente para que esto nos traiga una oportunidad más de ingreso de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les decía que las monedas digitales ha sido el avance tecnológico más importante de nuestra historia reciente? Porque el dinero, pues realmente no ha cambiado mucho en siglos, ¿sí? Hubo un cambio importante que ahorita les voy a platicar, pero si ustedes se fijan, el dinero, vamos a decir, antes de que nosotros ya utilizáramos los billetes como dinero y estemos ya acostumbrados a la moneda y a lo que se le llama dinero fiat, pues antes de eso, lo que existía era básicamente oro y plata. Y eso
pues desde los romanos y desde mucho tiempo atrás se considera el dinero, aunque algunas poblaciones no tenían o no le daban tanto valor. Por ejemplo, había poblaciones en donde lo importante o el valor para dinero, para intercambiarlo, era o la sal, o las conchas marinas, o ciertas cuencas de cristal, o el jade, o ciertas piedras preciosas que tenían mucho valor y que podrían ser el dinero de aquella época. Pero en general, pues el oro y la plata han venido siendo dinero a través de la historia, y las monedas acuñadas en diferentes países pues han tenido un valor superior en toda la historia. Ahora, llega un momento crítico que nosotros tenemos que entender, que ahí empezó a cambiar y empezó a darse las peores crisis financieras que ha tenido la humanidad, que es después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que los gobiernos, primero Inglaterra y después Estados Unidos, quitaron el patrón oro en el sistema financiero. Antes, si ustedes hacen memoria, los bancos tenían que tener un respaldo en oro, y si imprimían cierta cantidad de dinero, tenía que tener un respaldo real en principalmente en oro, en lingotes de oro, en monedas de oro. Pero Estados Unidos declaró que ese patrón oro ya no lo iba a sostener, que ahora el valor o el dinero que se iba a poner ya como parte de un sistema mundial iba a ser el dólar. Entonces, como Estados Unidos fue el que ganó en muchos aspectos la Segunda Guerra Mundial, y todos los países están endeudados con Estados Unidos, pues la verdad es que no les quedó otra a los demás países sino que aceptar las condiciones de Estados Unidos. Y en ese momento, cuando se quita el patrón oro, pues empezó un problema muy fuerte a nivel mundial. Empezó el deterioro del poder adquisitivo de la gente. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos le dijo a su población que tenía que entregar el oro y que el gobierno le iba a pagar a una cierta cantidad la onza de oro a cambio. Entonces, a partir de ahí, ahorita voy a leer sus comentarios, a partir de ahí, pues, ¿quién toma el control del dinero? Pues el gobierno. Pero junto con el gobierno empezaron a aparecer los grandes bancos privados, que fueron los que realmente tomaron el poder y el control de las finanzas a nivel mundial. Entonces, el sistema monetario actual está basado en algo que se llama dinero fiat. Entonces, la palabra fiat viene del latín, que es hágase, y que es como dinero por decreto, en donde si el gobierno dice que esto es dinero, la gente lo tiene que aceptar. Pero ojo, aquí viene un concepto muy importante. En la historia de la humanidad, el dinero no tenía o no debería de ser controlado por ninguna institución. En los mercados, entre los privados, entre la gente, el dinero era algo que surgía de una necesidad. Entonces, en realidad, todo cambia a partir de que Estados Unidos decreta que el dinero iba a ser el billete, el dólar americano. ¿Sí? Entonces ya se impone un sistema financiero, y pues la verdad es que a la gran mayoría de la gente no le queda otra más que aceptar. ¿Por qué? Porque una de las características de estas imposiciones es que detrás hay un poder militar, que si la gente no acepta lo que el gobierno dice, entonces el gobierno crea las leyes para incautar, para congelar, inclusive a través de la fuerza meter a la gente a la cárcel por no aceptar las decisiones que el gobierno está tomando. Entonces, el sistema financiero actualmente es impuesto por instituciones y que utilizan el poder para que tú y yo tengamos que aceptar lo que ellos dicen que es dinero. Entonces, después del oro y la plata no había ningún tipo de dinero duro, porque dinero duro se le llama aquel dinero que puede prevalecer el valor del dinero a través del tiempo.
pero el oro y la plata ya se hicieron sumamente controlados, manipulados, y ya la gente en realidad no tenemos oro y plata para ir a comprar cosas en las tiendas y todo eso. O sea, ya es como un sistema de reserva de valor. ¿Me explico? A ver, acá Alfredo me pregunta, ¿cuál es mi opinión acerca de que la adopción de las criptomonedas se pierde la libertad porque es rastreable en todo tipo de transacción y con el dinero en efectivo no? Ok, bueno, aquí tenemos que valorar ciertas cosas acerca de lo que realmente es la libertad, ¿sí? Porque el hecho de que una moneda esté perdiendo valor en el tiempo, si ustedes eh, lo saben, seguramente tienen el dato desde hace muchos años, que hay una devaluación constante y una pérdida del poder adquisitivo año tras año, y hay una inflación. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú agarras el valor, por ejemplo, de un coche o de una casa hace 10 años, pues había también un valor en relación al tiempo que tenías que trabajar para conseguirlo. Entonces, hace 10 años, no tengo el dato ahorita de memoria, pero tal vez un coche te costaba 50,000, 100,000 pesos y tenías que trabajar a lo mejor, vamos poniéndole 6 meses para conseguirlo. Hoy en día, ese mismo coche, esa misma casa, ya cuesta 20, 30 veces más y tienes que trabajar muchísimas veces más para conseguirlo. Entonces, para mí, eso es algo, esa es una libertad que se ha ido perdiendo poco a poco, porque entre más tengas que trabajar para conseguir las mismas cosas, estás perdiendo algo que es invaluable, que es tu tiempo. Entonces, si se dan cuenta, poco a poco hemos ido perdiendo la libertad por estar atados a un sistema monetario en donde se está perdiendo el valor de nuestro dinero, y ahora tenemos que trabajar muchísimo más para conseguir las mismas cosas. Y eso mucha gente no se hace consciente. Ahora, si es una realidad que las transacciones de Bitcoin, las transacciones en una blockchain quedan registradas y que pueden ser monitoreadas, pero realmente tú puedes tener acceso a medios para que tus datos no estén visibles. Se puede decir que hay una cartera que recibió el dinero, pero no necesariamente se tiene que saber de quién es, porque hay carteras públicas, hay carteras privadas y hay carteras que no se tiene que dar información, sobre todo si tú tienes una cartera en frío. ¿Ok? Entonces, surge Bitcoin, y para los economistas, que hay dos escuelas de economía. Esto también es muy importante que ustedes sepan. Una que es la escuela keynesiana de economía, que apoya todo este sistema financiero que ya conocemos, y hay otra escuela que es la escuela austriaca de economía, en donde se basa en un modelo más humano, ¿sí? En donde las acciones de las personas son las que realmente se valoran más que modelos sofisticados, centralizados, impuestos por el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, entre estas dos escuelas hay un gran debate, porque unas apoyan la libertad económica y otras dicen que el gobierno es el que tiene que tener el control del dinero. Y los austriacos dicen, oye, ¿por qué el gobierno tiene que tener el control del dinero cuando el dinero le pertenece a la gente y el dinero se debería de poder utilizar para lo que nosotros quisiéramos? Entonces, en ese gran debate, yo me pongo a estudiar y me doy cuenta que la escuela austriaca tiene mucha razón en esto. ¿Y cuál es esto? Pues que todos nosotros tendríamos que ser libres para elegir el tipo de moneda que no debería de ser impuesta por ninguna institución, ningún gobierno, ni de nuestro país, ni del mundo entero. Debería de ser libre, como el oro y la plata, porque el oro y la plata son iguales en todas partes del mundo, ¿me explico? Pero pues hoy en día regresar al patrón oro es muy complicado, porque imagínate tú tener que pagar con oro desde un chicle, un café, una comida, o por ejemplo comprar una casa en el extranjero, pues cómo mueves las cantidades en oro, porque es muy pesado mover el oro y la plata. Entonces, viene esta revolución tecnológica que es Bitcoin,
Y aquí estos economistas de la escuela austriaca analizan, y ustedes esto lo pueden ver en un libro muy bueno de Bitcoin que se llama El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, en donde él analiza desde el punto de vista económico lo que representa Bitcoin. Porque una cosa es creer, y porque muchas personas todavía tienen esta idea de quién debe de respaldar el dinero. Y aquí viene un concepto que ustedes tienen que saber. El dinero no tiene que ser respaldado por nadie. Es como decir, ¿quién respalda el oro? Pues el oro por sí solo tiene un valor. Entonces, para los que conocen de temas criptográficos y de todo lo que es cuestión de tecnología, dicen, pues Bitcoin no lo respalda nadie porque la gente lo ha venido adoptando libremente. Fíjense ustedes, este concepto es muy importante. La adopción se da de forma libre y entonces empieza a tener un valor por el uso de la criptomoneda. ¿Ok? Ya después viene toda la parte de la inversión que se tiene que hacer, que la minería, lo que se tiene que comprar en equipos de cómputo, el gasto energético, etcétera, que tiene un valor real y por lo tanto ha hecho que esta combinación de encontrar ahora un modelo digital muy parecido al oro, pero mejorado, empieza a tener un valor en el tiempo de una manera muy rápida. Si ustedes se fijan, ha sido la única moneda que supera en valor ya al oro, a la plata y a muchos instrumentos financieros. Inclusive ya es la moneda de las primeras 20 monedas en el mundo, superando a muchos países. Entonces, desde el punto de vista económico empieza a tener mucho sentido porque también tiene una característica única, que también, dicho sea de paso, también tiene peso bits, que es la edición limitada. ¿Ok? Ese punto es súper importante desde el punto de vista económico, por el tema de la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? De empezar a entender el verdadero valor de una tecnología nueva que puede sustituir en mucho las monedas que están perdiendo valor en el tiempo. Mira, si ustedes analizan, porque a mí me interesa mucho que ustedes sean críticos, pero se pongan a analizar cosas que están en Internet y que son muy fáciles de encontrar, el valor de las cosas en el tiempo. Si ustedes dicen, bueno, ¿cuánto, cuánto podía yo comprar hace 10 años con $200, con $1,000? ¿Qué me podía comprar? O el valor de una casa en dólares. Y después, si ustedes lo traducen a oro, ¿cuánto podía yo comprar con ese mismo valor, pero en oro, si yo lo hubiera tenido en oro? O, por ejemplo, desde que aparece Bitcoin, ¿cuánto podría yo comprar con Bitcoin? Y si ustedes grafican lo que se podía comprar con los tres, vamos a decir, instrumentos o dinero, dólares, oro y Bitcoin, hoy en día el Bitcoin puede comprar muchísimas más cosas que lo que podía ya haber comprado el dólar o inclusive el oro. Entonces, desde ahí ya la gente empieza a decir, oye, pues esto de las criptomonedas ya no es un tema, ya no es un juego, inclusive ya ahora grandes instituciones financieras también ya lo están adoptando. Si ustedes ven las noticias, pues ya grandes bancos como JP Morgan, grandes fondos de inversión como BlackRock, ya lo empiezan a adquirir porque se están dando cuenta del valor y de su potencial en el mundo de las finanzas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Por aquí déjenme leer este comentario. Me comenta Daniel, dice, hay metales más caros que el oro y sería más fácil fraccionarlos y utilizarlos como método de intercambio porque son más escasos. Pero ¿por qué no se usan para este propósito? Porque el oro sí, porque viene una cuestión muy práctica, la transportabilidad, Daniel. ¿Sí? Es decir, tal vez tú digas, bueno, cargar metales tiene, es decir, hay un peso específico por la transportación de un metal. Y después viene, ¿quién te garantiza que es el metal puro? Porque una de las cosas que sucede en la compra y venta de metales preciosos es que muchos están adulterados o se funden
junto con otros metales. Por ejemplo, se ha descubierto que mucha gente que compra oro que viene de China, adentro viene otro metal y nada más se forra de oro y entonces no es oro 100% puro. Entonces, el tema de los metales es muy complicado por la transportabilidad y la divisibilidad. Es decir, ya dividir en gramos en pequeñas cantidades, pues imagínate, tendrías que traer polvo y que te lo acepten en una tienda, el almacenaje, la distribución, la transferencia de esto a nivel mundial, realmente es técnicamente imposible. En cambio, con dinero digital, pues basta desde una computadora, desde un celular, desde cualquier dispositivo, puedes transferir desde pequeñas cantidades hasta cantidades muy fuertes y no tiene la necesidad de moverse una cuestión física porque es digital. ¿Ok? Entonces, ahí viene este gran concepto revolucionario en donde dice, hay una cantidad limitada, se va disminuyendo su producción en el tiempo, cosa que no sucede con los metales, porque los metales siempre se están encontrando minas y siempre se está produciendo grandes cantidades, aún cuando hay cada vez más población y se distribuye eso entre más gente. Entonces, es una revolución tecnológica que debemos de entender, que debemos de estudiar, que debemos pues de ir eh, adoptando. Entonces, aquí viene una parte muy importante. Alfredo, te repito, y para todos, el nombre del libro que yo les recomiendo es el del patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, que también ya tiene otros dos libros. Uno es el patrón Fiat y otro es Los principios de la economía. Son los tres libros de Saifedean Ammous, que es un economista ya a nivel mundial muy, muy reconocido. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, esta información está en inglés, pero la voy a ir traduciendo. Las diferencias entre el dinero fiat, es decir, el dinero eh, impuesto por los gobiernos y los bancos centrales, contra lo que son las criptomonedas, específicamente Bitcoin o, por ejemplo, nuestra criptomoneda que es Peso Bits, que tienen características muy similares. A ver, vamos viendo. La moneda fiat, el dinero emitido por el gobierno. Ustedes saben que pues el gobierno puede imprimir las cantidades de dinero que quiera. Entonces aquí viene un principio económico muy básico. Entre más oferta haya de un producto, ¿qué pasa con su precio? Disminuye, ¿sí? Por ejemplo, el agua, pues básicamente hay agua por todos lados. La cuestión es cómo embotellarla, pero el agua es económica porque hay mucha agua, ¿sí? La arena del mar, pues es económica porque hay mucha. Entonces, el dinero fiat, en el caso del dinero, del dólar americano, ha venido disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos imprime trillones de dólares todos los años. Entonces, si hay mucha masa monetaria, hay mucho dinero en circulación, empieza a perder su valor adquisitivo. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, ¿cuáles son, en el caso de quién respalda y el origen del dinero? Pues bueno, el dinero fiat es impuesto por los gobiernos. ¿Ok? En las criptomonedas, que no están, que son descentralizadas, no hay ningún gobierno, no hay ninguna institución, no hay ninguna empresa que los respalde como tal. El valor lo da el uso que le da la gente. ¿Ok? Y esto es muy importante. Entonces, por eso ha sido una revolución el tema de Bitcoin. Tangibilidad, es decir, la forma del dinero. En el caso del dinero fiat, pues hay tanto el dinero físico, los billetes, las monedas, como la forma digital, es decir, el dinero que tenemos guardado en nuestras cuentas bancarias también ya es digital. En el caso de las criptomonedas es totalmente digital. No hay una versión física. Entonces, esto también hay que entenderlo. Conforme pasa el tiempo, lo digital ha venido siendo ya lo más recurrente. ¿Sí? Antes teníamos un fax, teníamos cartas escritas a mano y todo eso se ha venido sustituyendo y ahora es muy raro pues que te manden una carta física o que te manden un telegrama o que te manden un fax. Ya ahora todo es digital.
Entonces, conforme va pasando el tiempo y la tecnología, ahora todo se está digitalizando. Hasta nuestras firmas, nuestra identidad, pues ya tiende a estar totalmente digitalizada. Después, en el tema de la centralización o descentralización, el control que se tiene, pues acá pues están las autoridades, los bancos, las instituciones regulatorias, que lo que tratan de hacer, y aquí pongan muchísima atención, por favor, es limitar el uso del dinero de forma general a toda la población. ¿Sí? Y a veces agarran de pretexto, pues que si el terrorismo, que si el narcotráfico, que si para qué se va a utilizar el dinero, que si va a financiar cosas ilícitas, pues entonces las autoridades dicen, bueno, pues vamos a hacer regulaciones en donde tú no puedes mover ciertas cantidades de dinero, en donde se te va a limitar el uso para ciertas cosas, y ahí es donde los economistas de la escuela austríaca dicen, oye, es que para empezar, ¿quién eres tú para regular el intercambio comercial en el mundo, como si tú fueras la autoridad que lo debe de regular, cuando realmente se tiene que autorregular por las leyes de la oferta y la demanda? Y entonces aquí viene esta gran controversia de quién tiene que ser la autoridad que regule, porque obviamente entre más poder tenga el gobierno y estas autoridades, pues más ocurrencias se les pueden dar de decir, pues ahora el dinero ya no lo vas a poder utilizar para viajar en avión, porque los aviones contaminan mucho. Pues ahora resulta que ya no vas a poder utilizar el dinero para comprar carne porque las vacas contaminan mucho el ambiente. Y así, conforme pasa el tiempo, si estas autoridades se van haciendo cada vez más grandes y poderosas con el apoyo militar, pues realmente pueden decirnos que solamente podemos utilizar el dinero para lo que ellos quieran y digan. ¿Ok? Que eso queda claro. Entonces, la parte de la descentralización, este tema debe de quedar muy claro, es que nosotros deberíamos de tener el control total de nuestro dinero y lo podríamos utilizar libremente sin tener que pedir permiso. Es más, una de las cosas más drásticas de estos controles es que nuestro dinero en nuestras cuentas en bancos aquí en México no los podemos sacar tan fácilmente y llevárnoslos a otro país así de la noche a la mañana. Tenemos que sacarlos, convertirlos, pedir permiso a los gobiernos, declarar que vamos a sacar ciertas cantidades de dinero, porque todo esto implica controles institucionales y gubernamentales. Entonces, los economistas austríacos dicen, oye, pues es que tu dinero es tu dinero y tú lo podrías utilizar en cualquier parte del mundo y utilizarlo para lo que tú quisieras, en teoría, pero las cosas cada vez se están haciendo más controladas. Ahora, ¿qué sucede con el control del supply, la producción? Pues ahí está el gran problema del mal uso del dinero. ¿Sí? Acá los grandes bancos centrales pues pueden imprimir las cantidades que quieran del dinero, y entre más dinero impriman, pues el valor se está perdiendo. Y eso, vamos al tema de la libertad, se te está quitando la libertad de tu tiempo. ¿Ok? Y bueno, acá el suministro del dinero digital, en el caso de Bitcoin y en el caso de Pesobit, pues está hecho por un sistema criptográfico que las reglas ya están descritas desde que se crea la moneda. Cuando se crea la moneda se dice se va a producir tal cantidad, después va a ir disminuyendo hasta llegar a cierta cantidad, y no hay ninguna institución que pueda modificar esas reglas del juego o esa criptografía. Ahora, en lo que son las velocidades de transacción del dinero, pues tú sabes que entre bancos, pues hay un cierto tiempo de que te autorice el gerente, la institución, y como te digo, no es tan fácil mover fuertes cantidades de dinero desde el retiro del cajero, pues te da chance de retirar cierta cantidad, y no hay libertades realmente de mover el dinero a tu gusto, a tu antojo. Siempre está limitado por lo que el banco te permite hacer. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿realmente el dinero que está en el banco es tu dinero o es del banco y se lo estás prestando sin saberlo? ¿Ok? Ahora, acá las velocidades en las criptomonedas pues es rapidísimo, ¿no? Hay operaciones, por ejemplo, en Lightning Network que se dan en segundos, en ciertas redes es rapidísimo, en el caso de Pesobits también es muy rápido. En el tema de Bitcoin, pues
dada la tecnología utilizada, pues puede llegar a tardar 20 minutos, 30 minutos hacerse una operación, pero son operaciones realmente muy rápidas. Ahora, el uso y la aceptación, aquí es algo que históricamente ya no lo sabíamos o se nos ha olvidado. Es decir, el uso y la aceptación antes de que el gobierno metiera mano, pues el uso era de forma general y la gente lo utilizaba porque era lo que se venía utilizando desde hace siglos y se aceptaba de forma general el uso del oro y la plata. ¿Ok? Ahora, desde que el gobierno intervino en este sistema financiero mundial, pues entonces ya la gente da por hecho que el dinero tiene que ser emitido por el gobierno. Lo da por un hecho, pero no es lo que debería de ser, porque el gobierno no es quien para poner una moneda en circulación. La moneda en circulación debe de surgir de las necesidades de la gente y del mercado. ¿Ok? Esto es desde la óptica de la Escuela Austriaca de Economía. Y bueno, en el caso de las criptomonedas, pues no ha habido otra más que el uso, la aceptación ha sido totalmente libre. Es decir, a ti nadie te va a llegar a imponer que tú utilices una criptomoneda si no la quieres utilizar. Y ahí es donde viene esta idea del gobierno de que está perdiendo el control porque la gente está adoptando las criptomonedas, en específico Bitcoin, como un uso, como una moneda, como un dinero digital. Entonces, pues si ustedes se ponen a pensar y proyectan lo que puede llegar a pasar en el futuro, pues a quién les gustaría estar teniendo que rendir cuentas de todo el dinero que utilizamos y que haya siempre una institución que nos esté pidiendo cuentas de cada centavo que gastamos y de dónde viene y por qué lo usas, y todo esto se convierte en una actividad realmente muy pesada, muy tediosa, que no tiene otra cosa más que, no se justifica más que es el control que quiere tener estas instituciones sobre la población. ¿Ok? En el tema de la seguridad, pues bueno, aquí viene que las criptomonedas pueden llegar a ser muchísimo más seguras si sabes manejar tus wallets, tus, tus wallets en frío o tu wallet en tu exchange de cualquiera, pero también se puede robar. Y lo mismo ocurre con tu dinero. El dinero en el banco también te lo pueden robar. Puede haber fraudes, puede haber todo tipo de situaciones. Pero acá tenemos una ventaja. Como el dinero lo controlamos nosotros, sobre todo quien ya sabe manejar las wallets en frío y sabe darle buen uso a sus llaves, a sus contraseñas, aquí nosotros sí tenemos el control total de nuestro dinero. En cambio, en el banco, si algo le llega a pasar al banco o hay situaciones macroeconómicas difíciles, pues resulta que el banco te puede decir, ¿sabes qué? Pues no te podemos regresar tu dinero. Digo, ya ha pasado en ciertos países a través de la historia cuando vienen crisis muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el resultado de las políticas monetarias centralizadas han llevado a la mayoría de países a sufrir crisis constantes, burbujas inflacionarias, pérdida del poder adquisitivo, y todo esto resulta en una desigualdad social. Si ustedes se preguntan por qué hay cada vez más pobres, digo, sí, porque hay cada vez más pobres y los ricos se están haciendo cada vez más ricos, porque así funciona el sistema monetario internacional, ¿sí? O mundial. Entonces, para romper con este ciclo vicioso, pues tendríamos que entender cómo funciona el dinero para empezar a cambiar las formas, los usos, dejar de darle valor al dinero fiat para empezarle a darle valor a una criptomoneda. Ahora, nosotros tenemos esta idea, compartimos esta idea y muchos de mis socios en Mercado Bits entienden que lo que queremos o lo que buscamos como objetivo es darle ese poder a la gente de decidir qué hacer con su dinero, y es por eso que hemos creado herramientas que están incluidas en la aplicación y que ustedes poco a poco le van a poder dar uso si entienden el poder que hay detrás del uso de una criptomoneda. ¿Ok? Entonces, las características de PesoBit ya las hemos dado, pero las repito
rápidamente, PesoBits tiene una criptografía propia, tiene una blockchain propia, es decir, no es una copia, porque muchas de las criptomonedas que existen, pues son copias casi siempre de Ethereum, que es una muy sencilla de copiar, es una red muy extendida en casi todas las exchanges, y entonces es muy fácil copiarla y ponerla ahí listada, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues es una blockchain que se desarrolló, que está libre, que cualquiera puede utilizar, así como Bitcoin, y empieza ya a tener un valor porque la gente la empieza a adquirir. Entonces, si ustedes dicen, oye, ¿cómo puedo adquirir PesoBit? Pues es tan fácil como adquirir Bitcoins en tu exchange, ¿no? Te metes a Mercado Bits, transfieres pesos, conviertes a Bitcoin y ya puedes empezar a tener PesoBits. También tiene todas las características de Bitcoin en el tema de que hay halving, se va a estar reduciendo la producción, hay también un minado, etcétera, etcétera. Y lo que queremos, fíjense ustedes, ese es el objetivo principal, que se ha perdido mucho con Bitcoin. A ver, déjenme ver. Ya pusieron por ahí, gracias Paco, ya nos puso el libro del patrón Bitcoin, ahí para que ustedes lo vean. Entonces, regreso aquí al tema. Déjenme ver nada más la hora, ya se nos está yendo el tiempo. Um, PesoBits lo que busca es que sea una moneda que se use. Ahora, Bitcoin, desafortunadamente, pues ya no se puede utilizar como esta idea original de Satoshi Nakamoto de que fuera una moneda en donde podíamos comprar cualquier cosa en las tiendas. ¿Por qué? Por lo lento, por un lado, pero también por el costo de transacción. Se están buscando en otras alternativas de transferencia como Lightning Network, que hacerlo también muy económico, pero se requiere ya cierto conocimiento, tener tu propio nodo, etcétera, etcétera. Entonces, no ha sido sencilla la adopción de Bitcoin para el uso general de una moneda o un dinero que se podría utilizar para cualquier cosa. Ahí es donde entra que esta es la idea genial del CEO de Mercado Bits, del trabajo que están haciendo los desarrolladores, de decir, bueno, acá PesoBits sí se puede utilizar porque tecnológicamente fue creado para que fuera muy económico de transferir. Entonces, estamos creando una comunidad que pueden ser ustedes pioneros en este aspecto, decir, pues empecemos a utilizar PesoBits ahora sí como una moneda digital que le empecemos a utilizar para comprar cosas básicas. Entonces, tenemos una página que poco a poco les iremos explicando y el concepto es que tengamos un sistema de compraventa a través de algo que se llama Aceptabits, la pasarela de pagos que tenemos, ¿no? Entonces, Aceptabits, pues es eso, o sea, que tú puedas tener en tu negocio, en tu empresa, la posibilidad de recibir PesoBits o ir a otras tiendas con otras personas a comprar productos y servicios y pagar con tu wallet, con tu exchange, transferir, enviar PesoBits de forma instantánea a un bajo costo y poder utilizar la cripto para comprar lo que queramos. ¿Ok? Entonces, la finalidad es darle el uso a PesoBits como dinero. Realmente el dinero es el intercambio, pero también tiene otra cualidad importante, que si tú guardas dinero, no pierde su valor. O esa debería de ser una de las características del dinero duro, del dinero como el oro y la plata. Bueno, más bien el oro, porque ya la plata ya ha perdido mucho su valor. Pero el tema es que si tiene estas dos características importantes de que le puedas dar un uso y además si lo guardas no pierda su poder adquisitivo, entonces estás haciendo una moneda fuerte que te va a permitir en el transcurso del tiempo poder seguir comprando más y más cosas y no tener que perder tu libertad de tiempo. ¿Me explico? Entonces, si ustedes entienden este concepto, es tan sencillo como empezar a utilizarla, meterse a la aplicación, comprar PesoBits y empezar a transmitirnos, oye, a mí me interesa aceptar PesoBits y creamos esta comunidad y básicamente nosotros te decimos, mira, entra a la página, métete, registra tu negocio, ubícalo en el mapa y ya empezamos a hacer como lo que era
¿Se acuerdan ustedes la sección amarilla de hace muchos años en donde tú decías, oye, a ver, ¿dónde hay negocios que acepten peso bits? Pues te metes a la página, ves ahí, ah, mira, hay dentistas, hay tacos, hay todos estos negocios que aceptan y ahí puedo utilizar mi criptomoneda. ¿Ok? Entonces, esa es la idea y espero que con toda esta información que te acabo de dar quede muy claro. Ahora sí, nuevamente abro el chat. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Gracias Buenas por la noches. información que compartes, Armando. Creo que es muy importante entrar en una concientización financiera digital, ¿no? Porque creo que es el término que podemos emplear en esta materia. Yo quisiera saber si es posible, ¿verdad? Que nos pudieses tú dar un panorama más claro con tu portafolio, hablando en las criptomonedas. ¿Cuánto es lo que tú tienes en tu portafolio de inversiones? Hablando en temas de peso bits. ¿Cuánto tienes tú invertido en peso bits? Digo, si se puede saber, porque el tema de hoy creo que va enfocado a tener nosotros, pues, un norte más claro de poder exponernos a ese riesgo que a final de cuentas existe en cualquier proyecto, tanto de criptomonedas como en el Bitcoin, ¿no? Porque sabemos que cada proyecto que se deriva o se desprende de una criptomoneda recae sobre ese proyecto que es sostenible a largo plazo. Lo interesante de Pesovits, que me llama mucho la atención, perdón, es el hecho de que es una moneda limitada, ¿no? Entonces, eso lo hace un tanto interesante. Yo tengo un portafolio, obviamente, también en criptomonedas, diversifico en ciertos proyectos y es ahí donde recae mi pregunta. ¿Cuál es tu Ujú. exposición en tu portafolio a las criptomonedas en general y particularmente hablando en peso bit? ¿Cuánto es lo que tú tienes? Si es posible saberlo y si no, nada más en un porcentaje. Mi portafolio en inversión de criptomonedas es el 5% y punto, ¿no? Si se puede, Sí. ¿verdad? Es un tema, Sí. es una pregunta personal, porque yo sí tengo una exposición de un 10% de mi portafolio en criptomonedas y una de las que estoy considerando es Peso Bits. Y la última pregunta, sabiendo que aquí está Daniel con nosotros, es la siguiente. Si Ajá. no tienes tus frases semillas, pues no tienes tus criptomonedas. ¿Por qué no puedo tener yo a Peso Bits en mi cartera fría o en mi billetera descentralizada? Forzosamente la tendría que mantener en la wallet perdón, en la exchange de Pesovits, porque ya actualmente manejo Pesovits. Ok, ahí Saludos. te va. Bueno, déjame contestar. Sí, sí tengo una exposición importante, sobre todo en Bitcoin. Más o menos es, lo que yo pretendo es tener un 25% de todo mi portafolio en Bitcoin. Y en peso bits, lo que quiero llegar a tener, no sé exactamente la cantidad del porcentaje ya del total de mi portafolio, pero ahorita estoy buscando estar en 200,000 peso bits. Actualmente tengo 65,000 peso bits, que ahorita está a 2.85 el peso bit. Entonces, sí, porque obviamente estoy en este proyecto de mercado bits y quiero llegar a tener esta cantidad de ahorro para el futuro, pero después de esta cantidad, la idea es empezar ya a utilizar peso bits para como una moneda de uso, es decir, todo ese excedente, convertirlo a peso bits para empezarlo a utilizar en la comunidad, ya sea como un proveedor de liquidez o como un usuario más. ¿Sí? ¿A qué me refiero con proveedor de liquidez? Pues participar en las órdenes de compra y venta para crear ahí las compras entre los usuarios. Entonces, para mí sí es muy importante y obviamente lo que yo digo lo pongo en práctica. Sí, es decir, no es teoría, sino que es algo que sí lo estoy llevando a la práctica. Porque conozco el mercado, porque conozco lo que está pasando en los mercados financieros, porque conozco el resultado de lo que está pasando en los mercados financieros mundiales, veo las pérdidas de poder adquisitivo de la gente, veo el deterioro del poder adquisitivo, entonces pues estoy tomando medidas al respecto. Y bueno, ahora sí, Daniel, en el tema de Pesovit, si quieres contestar el tema de cómo se puede resguardar de otra manera. Pero en Pesovit tengo aproximadamente también como 35,000, que ojo, yo no los he comprado. Yo quiero decir que no los he comprado. Son Pesovits que yo he ganado haciendo el sistema de recompensas que tenemos, que la verdad está maravilloso. O sea, para los que quieran, de verdad, anímense a hacerlo. Y si no tienen o no desean invertir mucho, pueden hacer
el sistema de recompensas. Ya Armando nos ha platicado muchísimo y yo con el puro sistema he reunido aproximadamente 35,000 peso bits, que es algo ya bastante importante y bastante bueno, ¿no? Hablando en la pregunta de cómo almacenamos peso bits, ustedes pueden descargar el blockchain de peso bits en la página de pesobits.org y es un programita que van a instalar en su computadora y literal se va a descargar el blockchain en su compu. Obviamente, pues hay que tener cierta capacidad en su almacenamiento, en su disco duro. Y este programita les va a permitir generar billeteras, de tal manera que ustedes pueden mandar de la exchange a su disco duro los peso bits y almacenarlos ustedes mismos. Es que se vendría a ser algo muy similar a tenerlos en una wallet fría. Entonces, ese es el wallet nativo y ustedes, ahí está, pesobits.org y ahí hay un apartado donde está descargar el core y eso es lo que pueden hacer también. Muchos no lo saben todavía porque también es un tema que requiere capacitación y todo, pero nosotros con gusto les podemos platicar un poquito más acerca de eso también, para que obviamente pues no tengan los peso bits almacenados en la exchange y los tengan en su computadora, en su disco duro, que también conlleva ciertos métodos de seguridad también, porque pues, obviamente sabemos que hay la posibilidad de que se puedan perder, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a esa pregunta, creo que hasta aquí llega mi participación. Sí, por ahí están preguntando en el chat que para las personas que viven en Estados Unidos, aquí estamos trabajando en algo para el extranjero, que es el nivel cero. Pero si tú eres mexicano y vives en Estados Unidos, entras a la página de mercadobits.mx y desde ahí puedes descargar la aplicación o hacer tu login, registrarte y desde ahí puedes hacerlo. ¿Ok? Entonces, si eres ciudadano mexicano, también puedes bajar la aplicación y ya muy pronto ya va a venir la oportunidad de que en otros países se pueda bajar la aplicación. Entonces, bueno, no sé si con esto contestamos a la pregunta hace ratito, lo que nos preguntaban. Creo que sí, porque hablaste tú, Daniel, de que está la página de pesobits.org y también pues la exposición que yo tengo, ¿no? Y la idea es, como les decía, ya empezar a utilizar PesoBits como, pues como dinero para comprar cosas, para comprar productos y servicios. Ahora, lo que acaba de decir Daniel es bien importante. Es decir, si tú eres alguien que tu capacidad de ahorro, tu capacidad de generar un ingreso más no es tan grande, eh, hay enormes oportunidades aquí en el tema cripto. Y empezando por Mercado Bits en la parte del programa de recompensas de Peso Bits. Entonces, para nosotros es muy importante. Ahí tenemos ya varios videos del tema en donde tú dices, oye, a ver, vamos con 1,500 pesos. ¿Qué puedes hacer con 1,500 pesos? Pues ya puedes empezar a hacer el programa de recompensas y como lo dijo Daniel, empezar a ganar una cierta cantidad. Yo un porcentaje sí lo compro, mes a mes compro una cierta cantidad, pero otro porcentaje viene de las ganancias de hacer el programa de recompensas. Entonces, ahí voy acumulando dinero de lo que yo compro, del porcentaje que me da el sistema por mis compras y por los porcentajes de la parte de referidos. Y después, pues ya podemos decir, oye, ya tengo dinero ganado, lo vendo, lo compro, hacemos este sistema de compras y ventas que está dentro de la aplicación y ya le podemos empezar a dar usos. ¿Ok? Para mí esa parte es súper, súper importante. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos pues básicamente todas, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, TikTok, todas. Entonces por ahí si Daniel nos puedes compartir el link de todas las redes sociales, también tenemos un grupo en WhatsApp y lo que estamos buscando es que ustedes participen, sobre todo en Facebook, en Instagram, de una manera activa en donde nos den a conocer lo que quieren, lo que necesitan, etcétera, etcétera, para hacer esta comunidad informativa y educativa. Creo es donde más riqueza le podremos sacar a esta comunidad de Mercado Bit, de Peso Bits, perdón, y de Mercado Bits.
¿Ok? Bueno, pues miren, yo voy a dejar de grabar, me despido, que tengan muy buenas noches. Vamos a estar un ratito más, pero voy a parar ya de grabar.